temas que nunca se olvidan y nunca vencen, que siempre están actuales. Uno de esos temas, si yo les cuento que esta tragedia ocurrió hace 112 años, 110 años, uno dice, no puede ser, 110 años y todavía se habla. Sí, todavía se habla y todavía se tiene, digamos, se discute, se escriben libros, se han hecho películas. Estamos hablando de la eterna fascinación por el Titanic. Es como si hoy se hubiera hundido el Titanic, se sigue discutiendo exactamente las mismas cosas, si fue una falla de la construcción, si fue el choque, si realmente era una nave que era insumergible y terminó hundiéndose en pocas horas. Lo cierto es que esa eterna fascinación por el Titanic ha dado lugar a este informe. Esto no ocurrió ni hoy, ni ayer. Esto sucedió hace casi un siglo, pero aún sigue fascinando y conmoviendo como en ese momento. Titanic, una tragedia que sigue viva. ...15 de abril de 1912... barco Titanic... peso 66.000 toneladas... largo 300 metros... pasajeros 2.227... muertos 1.522... sobrevivientes 705... motivo del hundimiento: colisión con un iceberg en el Atlántico Norte. Las familias más ricas de Gran Bretaña, entre las que se encontraban descendientes de la nobleza, navieros, petroleros y banqueros, pagaron miles de libras esterlinas para viajar hasta Nueva York en este barco que tenía todo tipo de lujos y comodidades. Todo había comenzado en Belfast, Irlanda, 3 años antes, con la construcción de esta majestuosa nave pensada para que la disfruten las personas más ricas del viejo continente. El transatlántico más lujoso del mundo, más que un barco, era un verdadero palacio flotante. Para su tiempo, el Titanic no tenía rival en lo que se refiere a lujo y elegancia. Fue equipado con una piscina interior, un gimnasio, una cancha de squash, un baño turco, una biblioteca y una sala de recepción, entre otras comodidades, para uso exclusivo de primera clase. Mirar al Titanic anclado en el puerto era un espectáculo. Las chimeneas tenían 20 metros de altura. El ancla era tan pesada que para arrastrarla desde el astillero hasta el barco se necesitaron 20 caballos. Pero más allá del lujo, era el adelanto tecnológico lo que seducía a sus pasajeros. Como gran novedad, el barco incluía un doble fondo por debajo de la línea de flotación y 16 cámaras que se podían aislar con puertas herméticas en caso de un accidente. En el peor de los casos, se podían inundar hasta 2 de esas cámaras sin provocarle un peligro al barco. ¿Cómo se hundió el Titanic si tenía cámaras de flotación? ¿Cómo es que la supuesta nave más segura del mundo llegó a partirse en 2? Desde un principio se aceptó la versión de que el hundimiento del Titanic fue consecuencia de un terrible choque contra un iceberg. Durante más de medio siglo, se pensó que una enorme hendidura de 90 metros fue el daño que ocasionó la tragedia de esta nave.
Las diferentes expediciones submarinas que se realizaron demostraron que el daño consistió en varias pequeñas heridas que no superaban el metro de largo. Los arquitectos navales, basándose en los planos originales del barco, pudieron reproducir en una computadora un Titanic virtual con todos sus detalles y observar el proceso completo de su hundimiento. Esa noche, el Titanic chocó a las 23:40 horas contra un enorme témpano de hielo. Después de la colisión, y en pocos minutos, 6 de las cámaras de doble fondo se llenaron de agua. El barco comenzó a inclinarse hacia la proa. El capitán Edward Smith mandó a verificar los daños, pero nada podía hacerse. La colosal embarcación ya estaba herida de muerte y 1.522 personas iban a perder la vida pocos minutos después. Igualmente, todavía hoy quedan muchas dudas sobre el hundimiento del Titanic. Es por eso que todavía se siguen investigando y removiendo sus restos hundidos permanentemente y se diseñan robots especializados para filmar y fotografiar los restos de este barco. Eran las 23:45 del domingo 14 de abril de 1912. El Titanic estaba por completar su cuarta jornada de navegación a una velocidad de 45 kilómetros por hora. En 3 días tenía que llegar al puerto de Nueva York, batiendo así un récord de velocidad y quedando en la historia como el primer barco que habría sido capaz de cruzar el Atlántico en una semana. Dentro de sus salones se servían platos sofisticados y una orquesta tocaba para los pasajeros de primera clase. Las lujosas arañas de cristal iluminaban el salón principal. En ese momento, el señor John Astor, uno de los hombres más ricos del mundo, advirtió que los motores del barco se habían detenido bruscamente. De pronto, un aire helado lo hizo estremecer. Se levantó el cuello del saco y miró el reloj de bronce ubicado en el descanso de la escalera. Las manecillas doradas indicaban las 11:51. Advirtió que algo extraño ocurría y observó cómo algunos miembros de la tripulación comenzaban a correr. El capitán Smith, que se encontraba frente al timón principal, ya sabía que el barco tenía una avería irreparable. El choque contra el iceberg había desencadenado el principio de esta trágica historia. De repente el barco frenó. No hubo alboroto. Fue como frenar un auto y que pare de golpe. Yo fui a la cubierta y al mirar hacia abajo, no pude ver ningún daño en el barco. Pero lo que sí vi fue hielo en la cubierta. Y pensé, oh Dios mío, chocamos contra un iceberg. Eran las 12:10 cuando el capitán entró al cuarto de radio para enviar el primer pedido de auxilio. El sistema de comunicación por radio estaba recién en sus comienzos y la señal de SOS, recientemente adoptada, era una novedad para el nervioso operador de telégrafo. El Titanic pedía ayuda desesperadamente. El barco averiado comenzó a lanzar las bengalas de alarma. El California era el barco que se hallaba más cerca del Titanic averiado, pero el capitán del California las ignoró por completo. De las 2.227 personas que cruzaban el océano a bordo del Titanic, solo sobrevivieron 705. Causa indignación pensar que si el California hubiera acudido al pedido de auxilio, se hubieran podido salvar 1.522 vidas. A las 12:35 de la noche, el desconcierto de la gente era total. Se escuchaban los sonidos de las alarmas, se podían ver las bengalas iluminar el cielo y ya era evidente que el pronóstico no era bueno. La tripulación comenzaba a sacar con mucho nerviosismo las lonas que cubrían los barcos salvavidas.
Sin embargo, los pasajeros del Titanic todavía no eran conscientes del peligro que se avecinaba. Observaban la situación imaginando que si se estaban sacando los barcos salvavidas, era tan solo a modo de una cuestión preventiva. Minutos más tarde, la gente comprendió que el barco se estaba hundiendo. La desesperación se propagó en cuestión de segundos y la cubierta del barco se llenó de personas desesperadas. En ese momento comenzó una verdadera batalla entre el capitán y los pasajeros. Si bien el líder del barco les ordenaba a todos que ingresaran con sus familias a los botes, las personas se querían quedar arriba del barco, ya que las pequeñas embarcaciones no les parecían seguras frente a semejante mar furioso, con olas congeladas que superaban los 5 metros de alto. Los pasajeros preferían quedarse en el Titanic, al que consideraban seguro y cálido, y es por eso que los primeros botes salvavidas que se arrojaron al agua estaban casi vacíos. Los viajeros negaban lo que estaba ocurriendo, y fueron muy pocos los que entendieron que el Titanic se estaba sumergiendo y que ya no quedaba mucho tiempo para poder salir con vida. Es que para los pasajeros no era posible que esta poderosa embarcación, tan aparentemente segura, dejara de flotar. Tanta confianza tenía todo el mundo en la fortaleza del Titanic, que la prevención y la seguridad habían sido dejadas de lado de una manera alarmante. Es por eso que tampoco se habían realizado ejercicios previos de salvataje, ya que como el Titanic tenía fama de insumergible, nadie pensó jamás que alguna vez se iban a tener que utilizar los botes salvavidas. Por esta convicción tan absoluta de que esta embarcación era la más segura del mundo, es que en el Titanic solamente había 20 botes salvavidas, 16 de madera y 4 inflables. El problema es que con esa cantidad de botes no iban a poder salvarse de la tragedia ni la mitad de las personas que había a bordo. La capacidad de los botes no llegaba a abarcar un número de 400 personas, y en la cubierta del Titanic había 1.367 personas y 860 tripulantes. Mi madre estaba tan preocupada por el viaje que yo no quería ir. Había tenido una premonición muy fuerte de que habría algún problema, pero no sabía cuál. Pero el momento en que supo que íbamos a viajar en el Titanic, dijo: ahora sé por qué estoy asustada. Y es porque los constructores del barco dicen que es insumergible. Y su expresión fue: eso es como desafiar a Dios. El multimillonario John Astor, que realizaba su viaje de bodas con su segunda esposa, logró encontrarla aterrada entre una multitud enloquecida. La llevó hasta un bote salvavidas, pero al querer subir, un marinero le cortó el paso, alegando que en los botes tenían prioridad las mujeres y los niños. Así fue como John Astor observaba desde la baranda del Titanic la imagen de su esposa que se perdía en un pequeño bote sobre el mar. El hombre más rico de Inglaterra, con todo su dinero, carecía de poder para obtener un lugar en esa frágil embarcación de madera. Pasaba el tiempo y el mar estaba cada vez más lleno de gritos, empujones y llantos. Las familias debían separarse. Un distinguido matrimonio mayor, el señor y la señora Strauss, estaban en cubierta tomados de la mano. Como el señor Strauss era muy mayor, le ofrecieron un lugar en el bote, pero él no lo aceptó. La señora Strauss decidió no subir al bote sin su esposo y se quedó en cubierta por más que la tripulación le pedía que se subiera a una de las naves de salvataje. Los Strauss decidieron ir a su camarote y abrazarse, esperando juntos la llegada de la muerte. En medio del desastre, el director de la orquesta y sus músicos hicieron algo impensado para semejante momento crítico y desesperante. Subieron con sus instrumentos a cubierta y comenzaron a tocar, demostrando una fuerza moral conmovedora. Tocaron sin parar durante las 2 horas que duró el hundimiento del Titanic.
Sin embargo, el momento más trágico aún no había llegado. A la 1 de la madrugada, el agua que penetraba por las hendiduras llegó a las calderas, produciendo una terrible explosión que partió al barco en dos. El Titanic se convulsionó, quedó a oscuras y comenzó a perderse en el mar. Los sobrevivientes escucharon un estruendo que perduró de por vida en sus oídos. La gente, desde los botes salvavidas, miraba atónita la muerte del gigante y a sus tripulantes desesperados que en la oscuridad absoluta intentaban sostenerse de las barandas o se arrojaban gritando al mar. A las 2:20, el palacio flotante desapareció de la superficie, tapado por las gigantescas olas y dejando un infinito silencio sobre el Atlántico Norte. Los miembros de todas esas familias se habían separado y la mayoría lo había hecho para siempre. Los botes salvavidas que quedaron en ese momento dispersos en el mar eran escasos. Las mujeres y los niños ocupaban esas naves. Por supuesto que el reparto no fue nada equitativo. Casi el 100% de estas mujeres y niños eran adinerados pasajeros que viajaban en primera clase. Solo unos pocos inmigrantes hallaron ubicación en los botes. Los hombres, padres, esposos, hermanos e hijos permanecieron en el barco. Mientras tanto, en Inglaterra, todo era una confusión. Las ondas de radio llevaban mensajes contradictorios. Predominaban las versiones optimistas y los creadores del barco afirmaban que era imposible que el Titanic se hundiera. La empresa propietaria del barco, la White Star Line, procuraba que se mantuviera la calma. Los ejecutivos de la empresa decían en su comunicado que todo era un malentendido y que el Titanic era insumergible. A las 7:40 de la mañana del 15 de abril de 1912, los sobrevivientes que soportaban las bajas temperaturas divisaron un barco. Era el Carpathia, que navegaba rumbo al Mediterráneo cuando escuchó los gritos desesperados de socorro. El Carpathia varió su rumbo y se fue hacia la zona plagada de hielo. Sus tripulantes tardaron 4 horas en recoger a todos los sobrevivientes. Para ellos, comenzaba ahora una búsqueda desgarradora e infructuosa. Saber qué suerte habían corrido sus familiares que habían quedado en el Titanic. Los que se quedaron en el supuesto barco insumergible murieron ahogados, esperando en las congeladas aguas que llegara un barco a auxiliarlos. El océano fue voraz con los pasajeros del barco. De los 1.522 muertos, solo pudieron rescatarse 300 cadáveres. Sus restos descansan actualmente en un cementerio de Canadá, pero existe otro cementerio solitario, a 4.000 metros de profundidad, donde las dos mitades del Titanic yacen separadas por 600 metros. Allí duermen en el olvido las botellas que nunca fueron abiertas, los instrumentos de navegación más soberbios del mundo, las ollas donde se hicieron los sofisticados platos y la vajilla aristocrática de plata tallada. La baranda de la escalera que daba a la entrada del salón, las máscaras que usaron en sus fiestas de primera clase, zapatos y botas de marinos, tazas, la botella de champán que nunca pudo ser bebida en la noche de bodas del señor Astor y su esposa, la caja de seguridad que se dice fue saqueada por la tripulación antes de hundirse y en la que se estima que había miles de libras esterlinas en billetes y monedas de plata. Se hicieron muchas expediciones para intentar rescatar restos óseos, objetos y las joyas y lingotes de oro que los descendientes de esas familias ricas hoy todavía reclaman. El Titanic se hundió en su viaje inaugural, llevándose con él 1.522 vidas.
A 4.000 metros de profundidad, en el fondo del océano Atlántico, yace el testimonio de la soberbia humana. El palacio flotante, el barco que jamás se hundiría y que pese a todo pronóstico, en su primera salida, se sumergió para siempre. Hoy, esta embarcación continúa viva en la memoria de todo el mundo y cada vez genera más